Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchos lugares del interior del país. Ya saben ustedes que estoy en batalla constante por ese tema, pero también lo hacemos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y aún a todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden sintonizar totalmente en vivo donde quiera que se encuentren, además de que aquí en Radio Fórmula hay repeticiones más noche de este programa, y además también por supuesto de que pueden ustedes volverlo a escuchar si así lo desean a través de mi página de YouTube, el canal José Manuel Villalpando. Por supuesto, como siempre lo hacemos en estas ocasiones en las que el programa es pregrabado, como en esta semana también, seguimos todavía en semáforo rojo. Por supuesto, estoy respondiendo sus amables comentarios, quejas, críticas, propuestas que ustedes de veras, y lo aprecio mucho, tienen a bien realizarme a través de los distintos medios que están a su disposición, ya sea mi correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o también a través de la página de Facebook Villalpando y la Historia. Vamos a continuar con ese tema en el que estamos recordando lo que aconteció en nuestra patria y originalmente en la antigua patria mexica hace exactamente 500 años. Sean ustedes bienvenidos. Antes de comenzar, déjenme hacer un pequeño paréntesis, porque muchos de ustedes, con mucha amabilidad y como siempre con mucha atingencia, me han hecho ver que el libro que he estado recomendando como una obra muy objetiva, muy completa, muy bien documentada, que relata los diversos aconteceres de lo que ocurrió en México exactamente en los días de la conquista, hace ya medio milenio, está totalmente agotado. No existe en México ya edición impresa y tampoco existe edición electrónica. Me refiero al libro, y aquí lo muestro por supuesto, La Conquista de México de Hugh Thomas, que de veras yo creo a pie juntillas que es lo mejor que se ha escrito de este importante y apasionante tema. No me queda la menor duda. Hugh Thomas es un historiador británico ya fallecido que dedicó toda su vida al estudio del Imperio Español, y uno de los capítulos esenciales para entender el crecimiento de España lo es, por supuesto, la conquista de México, que va a dar origen a que el Imperio Español pueda expandirse en buena parte gracias al triunfo militar de sus huestes al mando de Hernán Cortés en México, sin desconocer, por supuesto, la grandeza, la valentía, la entrega, las convicciones y sobre todo, ese entusiasmo de los mexicas, nuestros aztecas, por defender lo suyo. Un capítulo, como lo he dicho varias ocasiones ya, digno de las mejores páginas de la historia universal. Pero me entero, y ya lo comprobé gracias a que ustedes me avisaron, que el libro La Conquista de México de Hugh Thomas se encuentra agotado por completo. Por ello quiero también hacer algunas recomendaciones que permiten seguir esta trama con los libros que a mi juicio es muy personal lo que voy a comentar, que desde mi punto de vista quizás puedan servirles para poder seguir a detalle, con minucioso y con exhaustivo cuidado y empeño, lo que aconteció en ese momento tan formativo y esencial de nuestra historia, que es la conquista de México. Miren, primero, el gran clásico,
También de un autor extranjero, de el famosísimo escritor William H. Prescott. El libro La Conquista de México, de William H. Prescott. Este estoy seguro que sí está en existencia. Lo publica Editorial Porrúa en su magnífica y económica colección Sepan Cuántos, que todos ustedes conocen, y se los recomiendo. Aunque tiene más de un siglo de antigüedad, en realidad 150 años de antigüedad, es un libro que vale mucho la pena porque, al igual que lo hizo Hugh Thomas, el británico, este autor norteamericano también es muy, pero muy minucioso y exhaustivo en examinar sus fuentes. Otros libros más que vale la pena quizás releer para poder captar en toda su profundidad este auténtico drama histórico son aquellos que han estado dedicados como un ejercicio biográfico, pero sin embargo con mucho rigor histórico, a examinar la figura de Hernán Cortés. Evidentemente, los momentos luminosos, grandiosos, históricamente hablando, no digo personalmente hablando, sus momentos para pasar a la historia ocurren justamente cuando se encuentra en Tenochtitlan, ya sea cuando llega, cuando es arrojado de ella, como ya platicamos, o cuando regrese, como lo haremos si Dios lo permite el año próximo, para finalmente derrotarla y conquistarla. Hernán Cortés ha sido objeto de grandes e importantes biografías. Déjenme recomendarles las que a mi juicio son actualmente las mejores. Juan Miralles, con su biografía de Hernán Cortés, que publica la editorial Tusquets, vale mucho la pena. Es verdaderamente un estudio biográfico muy, muy detallado. Evidentemente es un tanto cuanto parcial hacia Cortés, pero descartemos esa parte y centrémonos en lo que aporta Juan Miralles. Créanmelo, vale muchísimo la pena por el análisis de fuentes tan riguroso que realizó este autor, que es también español. Juan Miralles, Hernán Cortés, inventor de México, es un libro además de grueso volumen, tiene más casi 700 páginas, pero vale muchísimo la pena. Otro más, que es también francamente insustituible, que está acompañado de 4 gruesos volúmenes de documentación que quizás si ustedes quieren adquirirlo pueden hacerlo, pero el libro base, el tomo que es el estudio biográfico también muy riguroso y muy exhaustivo que hizo sobre Hernán Cortés, el gran escritor y conocedor y erudito mexicano José Luis Martínez. Este libro también lo encuentran ustedes en existencia, es del Fondo de Cultura Económica y créanmelo, es excepcional. Don José Luis Martínez, que en paz descanse, era también un gran historiador, un experto además que dominaba no solamente la historia, sino también la literatura, y este libro que está basado en fuentes inéditas, de las cuales publicó, acompañándolo 4 volúmenes más, créanmelo que vale muchísimo la pena. Repito el título, Hernán Cortés, de don José Luis Martínez, publicado por el Fondo de Cultura Económica. En estos días también, desde el año pasado, en 2019, apareció otro más, también bastante bueno, un poquito más ligero en cuanto a su contenido, pero muy bien escrito y que se lee con gran agilidad. Es el Vida de Hernán Cortés, la espada, de Christian Duverger. Christian Duverger, un autor francés, ha escrito este libro. Vale la pena. Es una visión, claro, a pesar de sus casi 500 páginas, es una visión bastante sintética, pero muy bien armada de lo que hizo Hernán Cortés, de cómo fue su vida, y este autor además tiene la ventaja de que no repara en críticas al propio Cortés. Se lee, repito, con mucha fluidez, es fácil y sencillo de ser leído, y créanmelo, vale muchísimo, muchísimo la pena, y es, digámoslo así, el más moderno de lo que hay hoy en día en librerías. Este libro lo encuentran también en versión electrónica y vale mucho, muchísimo la pena. Por último, déjenme platicarles un hallazgo, que lo tenía yo aquí en casa ya hace mucho tiempo, pero estos días lo volví a tomar y lo releí. Y créanme lo que me sorprendió, lo bien escrito y lo muy bien documentado que se encuentra. Quizás ya no se halle este libro en el mercado. Es un libro extraño, publicado ya hace bastante tiempo, escrito por un expresidente de México, por José López Portillo. Vamos a hacer un lado
todos los juicios que tenemos como su actuación política presidencial. Hagámoslo a un lado por lo pronto ahorita y concentrémonos en que López Portillo es de veras, un fino escritor. Escribió este libro que se llama Ellos vienen, la conquista de México, que lo tenía yo, repito, por ahí en la biblioteca aquí en la casa de todos ustedes. Lo exhumé, lo volví a leer y me pareció verdaderamente magistral por el uso de fuentes, logrando un relato francamente magnífico. Él dice aquí en su prólogo que pretendía que fuera un guión de cine. Finalmente le salió un libro totote de casi 400 páginas. Vale mucho la pena, sobre todo porque utiliza, como él dice, fundamentalmente las fuentes primarias, tanto españolas como indígenas, para construir un relato que utiliza las mismísimas palabras de los propios textos antiguos, en una edición, digámoslo así, modernizada. López Portillo, repito, independientemente de lo que pensemos de él, a mí en lo personal, como ustedes bien saben, creo que es un personaje que fue, desde el punto de vista presidencial, nefasto para México. Vamos a reconocerle por lo menos el mérito de ser un escritor y un hombre culto, y logró, créanmelo, logró una espléndida narración de la conquista de México en este libro titulado Ellos vienen, que publicó Fernández Editores, una editorial que además creo que ya ni siquiera existe. Estos son los libros que yo me atrevería a recomendarles, amigas y amigos, para poder profundizar y tener presente este acontecimiento que, repito, es vital para México y uno de los más espectaculares de la historia de la humanidad. Pero volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el que estamos recordando, como lo hicimos ya las 2 semanas previas, lo que aconteció en Tenochtitlan, exactamente hace 500 años, allá en los meses de mayo, junio, principios de julio de 1520, momentos decisivos para este episodio de la historia mexicana, pero también de la historia de la humanidad, que conocemos como la conquista de México. Hace 8 días nos quedábamos justamente cuando terminamos de narrar lo que aconteció al regreso de Hernán Cortés de su expedición para ir a derrotar a Pánfilo de Narváez. Platicamos también, ya hace algunas semanas, la matanza del Templo Mayor y finalmente el sitio que el pueblo azteca levantado en armas impuso al palacio de Axayácatl. La muerte de Moctezuma también ya la narramos y finalmente concluíamos el capítulo anterior cuando Hernán Cortés ordenó retirarse de la Ciudad de México en aquel episodio que conocemos todos como la Noche Triste, que fue verdaderamente una desgracia y una derrota militar para Hernán Cortés, con un triunfo del pueblo azteca. Y digo del pueblo azteca, no digo del ejército azteca, que es lo que vamos a platicar a continuación, porque en ese momento, cuando sucede la Noche Triste, los que arrojan a los españoles, los que los están hostilizando y hostigando, los que ocasionan que tengan que salir de huida en aquel anochecer, los que a lo largo del trayecto por la calzada de Tlacopan, la calle de Tacuba, en todos sus diversos nombres hoy en estos días hasta Popotla, es el pueblo azteca armado el que hostiliza a los españoles que van huyendo. No fue el ejército azteca. Miren, en esos momentos el ejército azteca, digámoslo así, el ejército permanente organizado, militarmente establecido, no se encontraba en Tenochtitlan. El ejército azteca, y algunas lo platicamos hace un par de años, está compuesto normalmente por más o menos 20,000 hombres. Al mando de un comandante, eso sí, mexica, lo componen más o menos 8,000 aztecas, más o menos 8,000 texcocanos y 4,000 hombres de Tacuba o Tlacopan. Recuerden que estaba integrado por estas 3 ciudades-estado que habían formado una confederación o una alianza ofensiva-defensiva, y el ejército se encontraba en esos momentos, en los días en los cuales Cortés estuvo en la Ciudad de México, realizando las guerras floridas que eran indispensables para poder llevar a Tenochtitlan alimentos,
tributos y por supuesto cautivos para el sacrificio y mujeres cautivas para el servicio. El ejército había sido enviado por Moctezuma hacia las zonas de lo que hoy es el estado de Morelos y venía de regreso cuando aconteció la Noche Triste. Repito, es el pueblo azteca armado el que arroja de la ciudad a los conquistadores. No es el ejército azteca. El ejército estaba afuera y antes de que entrara a la Ciudad de México, por órdenes de Cuitláhuac, que ya había asumido el mando general, una vez que salieron los españoles, el ejército fue enviado a interceptarlo. Supieron, eso sí, los mexicas, que los españoles siguieron la ruta de Popotla, en donde aconteció aquel suceso que narrábamos ya, de que Cortés se sienta en un ahuehuete antiguo para, dicen las crónicas algunas, para llorar la derrota, otros para revisar, para meditar, para madurar, para recibir el parte de novedades. Después siguió hasta el santuario hoy de los Remedios, en donde pasó la noche finalmente, y de ahí partió haciendo un eje a través de las laderas poniente y del norte que rodean al Valle de México. Se dirigió primero a Cuautitlán, luego a Tepozotlán, luego a Zumpango, para ir bordeando la parte norte, para dirigirse finalmente a Tlaxcala, sitio a donde quería llegar. Cuitláhuac, que se enteró de este movimiento circular en un arco que estaba realizando Hernán Cortés, dispuso que el ejército de operaciones azteca fuera a interceptarlo antes de que llegaran los españoles a Tlaxcala, y lo encontraron el día 7 de julio de 1520 en la población hoy llamada Otumba. Ahí se van a encontrar. Repito, son más o menos 20,000 los guerreros de la Confederación de la Náhuac, compuesto este ejército por mexicas, texcocanos y tlacopantelces, hombres de Tacuba, de Tlacopan, como ustedes quieran denominarlos, que están al mando de un tecutli, que es hermano menor de Moctezuma y del propio Cuitláhuac. Este hombre se llama Matlizacatzin, es que es difícil pronunciarlo, Matlizacatzin, que es el que va al mando. No estuvo presente ni él ni sus tropas en la Noche Triste. Esto es bien importante, porque hay un detalle que va a ocasionar la derrota azteca en Otumba. Comentábamos la semana anterior que durante la Noche Triste los propios mexicas decidieron dejar su táctica de capturar vivos a los prisioneros para matarlos en combate. Pero de esto no se enteró el ejército que venía, repito, de las zonas del actual estado de Morelos y que fue enviado hacia Otumba para interceptar a los españoles. Ellos todavía van con su mística de combate antigua, cuyo finalidad importantísima es capturar vivos a los contrarios para después traerlos en triunfo a la Ciudad de México, a Tenochtitlan, y llevarlos al sacrificio. Esto no lo sabe Matlazincatzin, no lo sabe. Hernán Cortés, cuando llega a Otumba, está acompañado de no más de 600 españoles, quizás 500, un poquito más. Está acompañado de casi 4,000 aliados tlaxcaltecas y tiene evidentemente una inferioridad numérica con respecto al ejército mexica. Son 20,000 contra más o menos, cuando mucho, 5,000. Y eso decir mucho. Hernán Cortés se ve en un predicamento, decide lo que se llama militarmente formar un cuadro, con sus hombres rodeando un centenar por cada lado. Él se colocó al centro con los 40 soldados que tenía todavía de caballería, los que tenían todavía montura, y comenzó a resistir el ataque del ejército azteca. Pero Hernán Cortés, recuerden amigos, no es hacer loa de él, es simplemente hablar de historia. Está catalogado como uno de los grandes capitanes de la historia militar de la humanidad, y se dio cuenta, porque él ya lo había aprendido en su trato continuo con Moctezuma, que los mexicas, la Confederación de la Náhuac, tenía un particular espíritu de la obediencia jerárquica y de la subordinación.
Solamente unas cuantas personas, los nobles, los allegados a Moctezuma, conocen los secretos de las campañas y de los planes de operaciones. Y en este caso, este ejército al mando de Matlazincatzin, pues estaba formado al antiguo régimen mexica de la disciplina absoluta. Hernán Cortés, mientras resistía el ataque en su pequeño cuadro de 400-500 hombres más 4,000 aliados, que 20,000 mexicas se le echaban encima, discurrió salir con los hombres de caballería, unos 40, acompañado de sus dos principales capitanes, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval, para dirigirse directamente a donde se encontraba Matlazincatzin, con el ánimo de matarlo y con ello procurar la derrota azteca. Y lo consiguió. Se lanzó al galope al frente de sus hombres, por supuesto, espada en mano, zarandeando todo lo que se le encontraba enfrente. Llegó hasta donde se encontraba el tecutli azteca Matlazincatzin. Lo mataron, le arrebataron su penacho, sus insignias, el estandarte, el escudo azteca que indicaba que era el portador del mando, y ocurrió lo que era impensable. Los mexicas, que jamás habían visto caer a su comandante en campo de batalla, porque recuerden que para ellos las guerras era como una especie de juego ritual para capturar cautivos vivos, de pronto, al verse sin comandante, huyeron y se desbandaron. Le dejaron el campo a Cortés, quien quedó absolutamente libre de enemigos y pudo ya dirigirse a Tlaxcala. Esta fue la famosísima batalla de Otumba, que salvó a Hernán Cortés, gracias, repito, primero, a que los aztecas que enfrentó, su ejército de operaciones permanente, no sabía que ya se podía matar y todavía estaban combatiendo al viejo estilo de capturar vivos a los prisioneros. Segundo, gracias a la decisión de Cortés de atacar directamente al comandante Matlazincatzin, ya me lo estoy aprendiendo el nombre, para poder despojarle sus insignias, mostrarlas a los demás, y con esto causó un pavor, un desorden, una anarquía que hizo que los aztecas, los mexicas, texcocanos y los hombres de Tacuba abandonaron el campo de combate, y Cortés pudo ya dirigirse tranquilamente, con una victoria a cuestas que de alguna manera desagravió para él y para los hombres que sobrevivieron lo que había acontecido en la Noche Triste. Pudo ya dirigirse en santa paz hasta la ciudad de Tlaxcala. Fue un respiro para Cortés, sí. La derrota en la Noche Triste había sido tremenda. Recuerden que hubo casi 900 muertos y sin embargo por lo menos logró salvar a los demás. Pero ahora, amigas y amigos, en un momento más vamos a continuar platicando de este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta ocasión, de esta semana, en el que estamos recordando los sucesos acontecidos hace medio milenio, hace 500 años, porque son, repito, un capítulo fundamental de nuestra historia patria, pero también forma parte de la historia universal. Así de importante fue la conquista de México en este tramo que hoy estamos examinando y que continuaremos, ahora sí ya, hasta el año próximo, si Dios lo permite así, cuando ya entremos a detalle a la campaña final hacia el sitio de Tenochtitlan y a, pues, la derrota de los mexicas. Pero por lo pronto, nos quedamos en el bloque anterior, en la batalla de Otumba, cuando finalmente Hernán Cortés logró salvar a su ejército, pequeñito ya, muy disminuido, no más de 600 españoles quedaban vivos, no más de 4,000 indios tlaxcaltecas, y sin embargo lograron derrotar al ejército permanente de operaciones de los mexicas, y pues gracias a esta hazaña militar, porque sí lo es una hazaña militar, no es en desdoro de los aztecas, es simplemente objetivamente reconocer un suceso. Con ello quedó el paso libre y franco para Hernán Cortés y pudo dirigirse a Tlaxcala. Allí aconteció algo curioso. Con Cortés venía, porque lo había acompañado durante todo el trayecto, uno de los principales líderes tlaxcaltecas, Xicoténcatl el Mozo, el joven. Este muchacho, que odiaba a los españoles, siempre se había opuesto a la alianza de Tlaxcala con Cortés.
Cuando llegaron a Tlaxcala después de la noche triste y después de la victoria de Otumba, el joven Xicoténcatl habló con su padre, Xicoténcatl el Viejo, para pedirle que no recibiera a Hernán Cortés. No podía, según Xicoténcatl, aliarse Tlaxcala a estos invasores que venían a cambiarlo todo, desde su religión, costumbres, forma de vida, porque él se sentía profundamente herido con la presencia española. Sin embargo, Tlaxcala tiene una forma de gobierno muy peculiar en ese momento. Los autores clásicos denominaron que la autoridad suprema era el Senado de Tlaxcala. No es un senado en el término contemporáneo, era un grupo de 4 personas, 4 hombres, que eran los que dirigían a Tlaxcala. Uno de ellos, Xicoténcatl el Viejo, el padre de Xicoténcatl el Joven, quien, después de escuchar a su hijo y de llevar la petición de su hijo a este senado de 4 personas, este órgano de gobierno, fíjense bien, determinó primero que le habían prometido lealtad a Cortés y lo iban a cumplir. Segundo, que era importante esta alianza con Hernán Cortés porque era la única manera de protegerse de sus antiguos, crueles y sanguinarios enemigos, los mexicas o aztecas. Recuerden que desde hace un año que platicábamos cuando arriba Hernán Cortés a lo que hoy es tierra mexicana, hablábamos acerca de esta enorme división, escisión, odios, rencores, recelos que existían entre las propias naciones prehispánicas entre sí, pero particularmente esta animadversión tremenda que le tenían al Imperio Azteca, a Tenochtitlan, a los mexicas, porque recuerden ustedes que los mexicas o aztecas habían sido una nación imperialista que tenía sometidos y sojuzgadas a todas las demás y las obligaban en las guerras floridas a entregarles cautivos vivos para ser sacrificados, además de que les imponían severos tributos en especie, en maíz, en guajolotes, en ollas de barro, en lo que ustedes quieran, en oro, en plata, en mujeres. Y esto, las naciones prehispánicas no lo soportaban ni lo toleraban más. Los tlaxcaltecas estaban ante la disyuntiva de ser leales al imperio mexica que tanto los había ofendido y oprimido, o ser leales ahora a quien le habían jurado amistad eterna apenas unos cuantos meses antes, Hernán Cortés y los españoles, porque eran la única manera de librarse del terror azteca que los tenía literalmente esclavizados. Así que los tlaxcaltecas resolvieron apoyar a Hernán Cortés a despecho del joven Xicoténcatl que más tarde será ejecutado, porque seguirá insistiendo y hostigando a los españoles, y los tlaxcaltecas resuelven permanecer leales a su amistad y a su alianza con Cortés, repito, por ser la única manera de oponerse al imperialismo cruel de los aztecas. Estaban muy, pero muy dolidos, muy dolidos, y esto hará pues que se vuelvan y ratifiquen su alianza con los españoles. Esto es así de sencillo y así de simple, Hernán Cortés en Tlaxcala pudo ya recuperar sus fuerzas, me refiero a sus fuerzas físicas, anímicas, sentimentales, que sus heridos, que eran muchos, sanaran, reconstituir la alianza con Tlaxcala, que le dijo cuántos soldados necesitas y esos tendrás. Ya sabemos que llegarán a ser para el año siguiente más de 80,000 tlaxcaltecas los que acompañen al pequeño ejército español de Hernán Cortés. Ya hemos platicado de esto. La conquista la consigue Cortés gracias a la ayuda de las naciones que se le alían, como los tlaxcaltecas, porque entre todas ellas hay el común denominador del odio al azteca opresor. Hernán Cortés, en estos momentos en Tlaxcala, toma 2 decisiones importantísimas. Una primera de carácter político-jurídico, y es que al ser arrojado de Tenochtitlan, en sus creencias filosófico-jurídicas, de lo que él sabía como aprendiz de derecho y como notario español,
él sabía perfectamente bien que conforme a las tradiciones jurídicas antiguas, los aztecas, que por voz de Moctezuma habían aceptado someterse a España, que habían aceptado el vasallaje al rey Carlos I y Carlos V de Alemania, para él, desde el punto de vista de su formación de jurista hispano, los aztecas, al levantarse en armas, al arrojarlo de Tenochtitlan, se habían convertido en la categoría que se llama vasallos rebeldes. Se habían rebelado cuando ya habían aceptado el vasallaje, cuando ya se habían sometido, y por lo tanto, estos hombres, según la legislación europea, deberían ser combatidos y reducidos a la esclavitud como castigo, y los que se opusieran en combate deberían ser muertos. Así que, para Hernán Cortés, en su conciencia de español, no digo que sea correcta, digo en su conciencia de español de su tiempo de principios del siglo XVI, lo que correspondía era volver a atacar a Tenochtitlan, porque los tenochas, los aztecas, los mexicas, eran vasallos rebeldes y tenía el deber y el derecho de someterlos nuevamente a la fuerza. Esta es la primera decisión que toma Hernán Cortés, repito, de carácter político-jurídico. Pero toma una de carácter militar estratégico, que esto es nuevamente lo que lo hará destacar en la historia de los grandes capitanes de la historia universal militar. Sabe perfectamente bien que Tenochtitlan es una ciudad lacustre, una isla en medio de un lago, que tiene sí algunas calzadas como por la cual salieron la de Tacuba, también la del Tepeyac, la de Iztapalapa y Coyoacán, pero que para poder conquistarla requiere la ayuda de barcos de guerra. Pequeños barcos, por supuesto. Ordena la construcción, allá en Tlaxcala, de 12 bergantines. Esta es la decisión estratégica más importante. Cuenta con un carpintero especializado en construir barcos que se llama Martín López, a quien encomienda la dirección de estos trabajos y quien se va a encargar allá en Tlaxcala de ir a los montes cercanos, cortar árboles, talarlos, irlos recortando para construir las piezas suficientes para poder fabricar, construir 12 buques, no son buques, 12 pequeños barquichuelos bergantincitos de guerra, 12 naves en realidad de pequeño tamaño, que serán enviadas, fíjense qué interesante más adelante, enviadas desarmadas a Texcoco, en donde se va a montar un pequeño astillero para ser armadas ya y botadas al lago de Texcoco. Esta es la hazaña prodigiosa militar de Hernán Cortés, lo que discurrió en su estadía en Tlaxcala. En Tlaxcala se construirían las piezas y en Texcoco se armarían los barcos. Esta es una decisión, créanmelo, en materia estratégica de la más alta importancia. Así, las fuerzas terrestres, los 600 españoles, más los 80,000 aliados que tendrá más adelante, rodearán por tierra y por las calzadas a Tenochtitlan, pero dispondrá de una pequeña flota de 12 muy ligeros barcos de guerra, cada uno con un cañón, que le va a permitir sitiar Tenochtitlan. Así que Hernán Cortés jura regresar, jura que volverá a Tenochtitlan y lo va a cumplir. Ahora bien, sé que ustedes se van a preguntar, ¿y en todo ese tiempo por qué los aztecas, por qué los mexicas no los atacaron otra vez? Este es un asunto bien importante. Tenemos que ser justos y objetivos, y ahora vamos a examinar lo que estaba sucediendo en la ciudad de Tenochtitlan. Dejemos ya a Cortés en Tlaxcala con sus preparativos, con sus ideas, con sus ganas de someter a los vasallos rebeldes y con las órdenes que dio de construir bergantines, y ahora regresemos a Tenochtitlan para averiguar, para conocer qué es lo que está pasando en la gran capital del mundo azteca. De esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, que se ha ido volando rapidísimo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que me permitan más bien a ustedes acompañarlos, que me concedan ese gran honor de estar en estas jornadas platicando de historia con ustedes mientras estamos confinados, pero aquí seguimos y con muchísimo entusiasmo, porque esos temas, repito, a mí me apasionan enormemente.
Les agradezco pues infinitamente su presencia, su compañía y sobre todo aquellas personas que se tomaron la molestia de escribirme. Ya respondí, les agradezco de veras infinitamente. Vamos hacia el final. Miren, sí, hay una inacción, una inactividad, una pasividad azteca después de la batalla de Otumba y no harán absolutamente nada en contra de los españoles, lo cual va a permitir a Cortés que pueda realizar sus planes en santa paz. Restaurar su ejército, restablecerse, curar las ideas y las heridas, fabricar los bergantines. Y en Tenochtitlan, ¿qué pasaba? Recuerden, en la batalla de Otumba quien participa es el ejército permanente que regresa a la Ciudad de México derrotado después de haber sido vencido porque Cortés mató a su líder, a su Tecutli, que iba al mando. Pero no pasó absolutamente nada más. Ya no hubo ningún intento de atacar a los españoles y hubieran podido hacerlo. ¿Qué sucedía? Varias cosas. Primero, inmediatamente que se van los españoles, el propio Consejo Electivo Azteca designa un nuevo Tlatoani. Es Cuitláhuac. ¿Quién? El hermano menor de Moctezuma, que vimos que fue liberado días antes de la Noche Triste por petición del propio Moctezuma con el pretexto que iría a abrir el mercado, cuando en realidad creo que se trató de un plan entre Moctezuma y su hermano Cuitláhuac para que él asumiera la defensa y el mando. Cuitláhuac, que se había convertido en líder de esa noche triste para los españoles, va a ser elevado a la dignidad de Tlatoani, electo como lo era en su tiempo por 4 señores de cada uno de los 4 barrios, por el sumo sacerdote, por el comandante en jefe del ejército y por los tlatoanis de los pueblos vecinos, Tacuba y Texcoco, que conformaban la Triple Alianza. Tlatoanis que también fueron sustituidos. Recuerden que Cortés mandó matarlos después de la muerte de Moctezuma, mató al señor de Tacuba, mató al señor de Texcoco y mató al señor de Tlatelolco. Todos fueron sustituidos. Junto con Cuitláhuac en el trono de México, para llamarlo de alguna manera, Tetlepalquetzan llegó al trono de Tacuba y Canoacoch llegó al trono de Texcoco. Una pequeña ciudad aliada, muy pequeñita, que está cerca de Tenochtitlan, que también había visto muerto a su Tlatoani. Tlatelolco fue también ahora designado para ocupar el cargo de Tlatoani de ella, el jovencito Cuauhtémoc. Estos son los nuevos dignatarios aztecas, los nuevos dignatarios mexicas, los nuevos dignatarios de la Confederación del Anáhuac. Cuitláhuac, el más importante de todos ellos, con el señor de Texcoco, de Tacuba y de Tlatelolco, van a ser ahora quienes manden en el imperio azteca. Pero no se mueven, no se mueven. ¿Por qué? Porque la tradición mexica, la tradición náhuatl, su cultura religiosa, fíjense bien, cuando muere un tlatoani, como sucedió con Moctezuma, a pesar de que ya hay uno nuevo, les impone a todo el pueblo 80 días de luto. Es decir, 80 días de guardarse de inactividad en el que no hay guerras, no hay nada, y pudo más su tradición religiosa y sus costumbres que la necesidad imperiosa de salir y rematar a los españoles, cosa que pudieron haber hecho. Por lo menos hostigarlos constantemente. Tenían todavía fuerza militar, un ejército permanente de operaciones que pudo haber sido reconstituido y reclutar varios más como lo habían hecho anteriormente. Pero no lo hicieron porque su religión los obligaba a estos 80 días de luto por el tlatoani muerto. A pesar de que ya hay un nuevo tlatoani, así que son 80 días de inactividad. En esos 80 días ocurre un hecho espantoso. Ustedes recordarán que la semana pasada platicamos que entre los hombres de Pánfilo de Narváez llegaron algunos a Veracruz que eran portadores de la terrible epidemia de la viruela que ya había empezado en Europa, que ya había llegado a las Antillas, que desembarcó en lo que hoy sería República Dominicana, en antigua isla de la Española, que de ahí pasó a Cuba, y de Cuba los hombres de Narváez la trajeron a que será después la Nueva España. Comienza pues poco a poco, pero llegará a un grado verdaderamente espantoso en el segundo semestre de 1520, la terrible epidemia de viruela.
Según las crónicas, la mortandad fue amplísima. Ya platicamos de esto hace algunos meses, cuando inició la epidemia que estamos viviendo, precisamente que dedicamos un programa entero a estas pandemias que habían azotado a México a lo largo de su historia. Pero esta epidemia, particularmente en la Ciudad de México, fue gravísima. Miren, se calcula que la población de la Ciudad de México oscilaba entre 250,000 y 300,000 personas. Era la ciudad más poblada del mundo, ¿eh? Del mundo entero. La epidemia de viruela durante los meses terribles de mayor, pues hoy diríamos, de la curva más alta, que sucedió entre julio, agosto, septiembre y octubre de 1520, se calcula que mató a la tercera parte de la población de la Ciudad de México. Es decir, si en números gruesos dijéramos que eran 300,000 habitantes, sobrevivieron nada más 200,000 porque 100,000 murieron. Uno de ellos, por cierto, será el propio Cuitláhuac, uno de los que se infecten de la viruela y que fallezcan. Pero antes de llegar a la muerte de Cuitláhuac, simplemente hay que decir, la inactividad de los mexicas para ir a combatir y darle la puntilla que pudieron haberlo hecho a Hernán Cortés se debió a estas dos grandes causas. Primero, su cultura que les imponía 80 días de luto, de guardar por completo por la muerte del anterior Tlatoani. Y segundo, pues el espanto que produjo la epidemia de viruela que ellos no sabían cómo contener. Por cierto, Cuitláhuac es un personaje de estos desconocidos de la historia de México, desde inclusive los propios días en los que reinó. Miren, para empezar hay un problema con su nombre. Al parecer su nombre era otro, Cuautláhuac, Cuautláhuac, es decir, águila sobre el agua. Pero parece ser que la propia Doña Marina, la intérprete, como una especie de, pues, desprecio, discriminación, ofensa, como ustedes quieran llamarlo, para ofender el nombre de Cuautláhuac, le dijo a Cortés que se llamaba Cuitláhuac. La diferencia de Cuautláhuac a Cuitláhuac es, híjole, excepcional, ¿eh? Cuautláhuac, repito, es águila sobre el agua y Cuitláhuac es, la palabra es más fea, pero lo voy a decir en bonito, excremento sobre el agua. Es una forma despectiva de llamarlo. Claro, en ese momento no estaban para minucias y el nombre de Cuitláhuac permaneció en las crónicas españolas, y de ahí heredamos directamente el nombre de Cuitláhuac, excremento sobre el agua, cuando en realidad era Cuautláhuac, águila sobre el agua. Y así se quedó para siempre, y hasta hoy en día hay personas que se llaman Cuitláhuac, deberían llamarse Cuautláhuac, y hay calles que se llaman Cuitláhuac, y tenemos muchísima información sobre Cuitláhuac, cuando en realidad debió llamarse Cuautláhuac. Él es hermano de Moctezuma, porque en los aztecas la monarquía no es hereditaria. Es sí de una familia entera, por supuesto, son parte todos de un mismo tronco familiar, pero no se heredan de padres a hijos. Miren, el primer Tlatoani Acamapisti, ustedes se acordarán de él, tuvo 3 hijos, Huitzilihuitl, Chimalpopoca e Izcoatl, los 3 Tlatoanis consecutivos. Luego siguió Moctezuma Huicamina, que es hijo de Huitzilihuitl, y luego se brincó la dinastía hasta los nietos de Izcoatl, ocupando el trono 3 hermanos consecutivamente, Axayacatl, Tizoc y Ahuizotl. Al morir Ahuizotl, eligen al hijo mayor de Axayacatl, que es Moctezuma Xocoyotzin, quien al morir eligen a su hermano, que es Cuitláhuac, y al morir como también ya todos sabemos, elegirán al hijo de Ahuizotl, es decir, al primo o sobrino, en realidad, de Cuitláhuac y de Moctezuma, el jovencito Cuauhtémoc. Así es la forma de elegir a los tlatoanis. Repito, no es una monarquía hereditaria, sino que es, sí, parte de un tronco familiar. Normalmente entre hermanos o sobrinos se van sucediendo en el trono azteca. Pero, repito, lo importante es que Cuitláhuac, Cuautláhuac como debería ser en realidad, gobierna tan solo unos cuantos meses. De principios de julio que fue electo a noviembre en que va a fallecer
víctima de la viruela, y en ese intermedio de 4 o 5 meses, 80 días para empezar, no pueden moverse por el luto que deben guardar religioso por la muerte del antiguo Tlatoani, y después ya va a ser imposible porque están en plena pandemia de la viruela. Una viruela que va a tardar más en llegar a Tlaxcala. Cuando llegue a Tlaxcala ya Cortés salió de allí. Pero mientras tanto, en estos días, en estos largos meses de paz y de tranquilidad para Tlaxcala y para Cortés, es cuando decide, repito, su estrategia de fabricar, de construir los bergantines con los cuales va a atacar Tenochtitlan. Pero de este tema, amigas y amigos, que es importantísimo y capital, además de la lectura de libros que ya les recomendé, volveremos a hablar de él, si Dios así lo permite, el año que entra, hasta mayo próximo, cuando volvamos a entrar de nueva cuenta a los sucesos de hace medio milenio. La semana que entra, tema distinto. Vamos a hablar de otro asunto. Fray Junípero Serra será el tema de hoy en 8. Y mientras tanto, pásenla muy bien, amigas y amigos. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.